con 40 minutos y 40 segundos. Damos la bienvenida a la abogada Patricia Borja. Ella es experta en seguridad social. Abogada Borja, hemos rememorado las expresiones del presidente de la República en ese minuto que tuvo en el debate presidencial. Resumiendo nuevamente, habla de planes de pago para el IES con respecto a la enorme deuda que el gobierno mantiene con esta institución, 27.000 millones de dólares, si la memoria no nos falla. Recompra de bonos, darle mayor liquidez, pensión mínima de un salario básico para los jubilados, no tocar la edad de jubilación, esto por lo menos no se ha hecho. País más competitivo para generar más empleo, control de cumplimiento de obligaciones laborales de todos, incluyendo el Estado con el IES. Quisiéramos analizar con usted esta situación en la que se encuentra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y contrastar también de lo dicho a lo hecho. Bienvenida. Muy buenos días, licenciado Gustavo. Buenos días, licenciada Rosana. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Como ve usted, las distancias entre lo que se generó como expectativa en el debate presidencial y lo que está sucediendo actualmente. A ver, ciertamente que fueron abordados algunos ámbitos por parte del señor presidente de la República en ese debate. Un primer aspecto que me voy a permitir mencionar se refiere justamente igual a lo que hizo referencia usted, o mención, mejor dicho, sobre este plan de pagos de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que incluso hay una ley que está vigente desde el 22 de julio de 2024, fue aprobada por la Asamblea Nacional. Esta ley partió de una iniciativa popular normativa que fue impulsada por el señor Henry Yanes Suárez. Y aquí en esta ley se establece que en 4 meses desde la vigencia de esa ley ya se debía determinar el monto de la deuda para celebrar un convenio que debía tener una duración máxima de 10 años para que el Estado pudiera saldar, pagar o cubrir esas obligaciones pendientes para con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero hasta el momento no se conoce ningún detalle realmente sobre que efectivamente se haya llegado a dar cumplimiento a lo previsto por esta ley que está vigente, como lo menciono, desde el 22 de julio de 2024, que es la ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según lo que indicaba quien fue en esa época presidente del Consejo Directivo del IES, el abogado Lama, él mencionaba que hasta en una entrevista de junio o julio, mientras fue presidente del Consejo Directivo del año anterior, indicaba que ya superaba el monto de la deuda los 27.000 millones de dólares para esa fecha. Ahora ciertamente la situación debe ser de una mayor magnitud, seguramente. Entonces, lo que vemos es que ni siquiera con una disposición prevista por una ley se conoce hasta el momento algún detalle sobre esta situación. Es decir, que en lugar de mejorar las cosas siguen para atrás. ¿Cómo describiría usted el punto exacto en el que se encuentra el sistema? ¿Estamos ante un deterioro que podría ser reversible o se está pasando un punto de no retorno, ingresando en una fase de inviabilidad operativa que va a requerir medidas de emergencia? Quizás, abogada Borja, muy buenos días, añadiendo a lo que dice Gustavo de esta situación crítica, ha trascendido en estos días que el Fondo de Pensiones del IES está obligado prácticamente a desinvertir entre 1.200 y 1.400 millones de dólares de sus reservas para este año 2026 para poder pagar y financiar de alguna manera lo que tiene que ver con pensiones, sobre todo más que en salud, y esto hace que el 2027 se vea mucho más complicado. Gracias por sus preguntas. Aquí me voy a permitir comenzar respondiendo con una mención. Otra de los planteamientos del señor presidente de la República se refería a que la pensión mínima del IES
sea equivalente al salario básico unificado del trabajador en general. Hay varias categorías, de acuerdo con la normativa vigente, primero la Ley de Seguridad Social, luego la resolución número CD 683, hay varias categorías de pensiones mínimas, según el tiempo aportado por los asegurados. Pero lo que planteaba es que la pensión mínima en realidad no sea inferior al salario básico unificado, pero las interrogantes que en ese mismo momento surgían era cuál es el sustento técnico, porque si se va a incrementar o si se incrementaría el monto según el planteamiento en ese entonces, ¿de dónde saldrían los recursos? ¿Se aumentaría el aporte? ¿Qué es lo que pasaría para poder cubrir un incremento de esa naturaleza? Porque hay que recordar que en el año 2010, y lamentablemente la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene varios ámbitos o parte la problemática desde varias aristas. Una de estas aristas se refiere a, lamentablemente lo menciono de esta manera, a la aprobación a lo largo de los años de reformas legales y reglamentarias que no han contado con el respectivo sustento técnico y que más bien han complicado en términos financieros la situación de los fondos administrados por el IES. Mencionaba que, por ejemplo, en el año 2010 se incorporó una reforma al artículo 234 de la Ley de Seguridad Social que se refería a esta compensación de las pensiones por la pérdida del poder adquisitivo, los aumentos o incrementos de las pensiones jubilares. Se incorporó una tabla de coeficientes de crecimiento de las pensiones jubilares sin un sustento técnico. Y esto se mantuvo vigente al hablar hasta usted de que... sustento técnico, habla también sin financiamiento. Ese es un problema muy recurrente, porque este detalle que lo menciono de esta reforma del 2010 apenas fue corregido en el año 2015 con la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, pero ya se produjo un incremento sin sustento de las pensiones jubilares, como lo refieren varios documentos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque a partir del 2014 se comenzó a presentar un déficit de caja, es decir, los ingresos no eran ya suficientes para cubrir los gastos prestacionales. Y aún así en el 2015, ¿qué es lo que pasó? Se prescindió de la contribución del 40%, se reformó a través de una resolución del Consejo Directivo las tablas de aportación. Luego, lamentablemente, por varias reformas igualmente de la Asamblea Nacional, algunas fueron, por ejemplo, objetadas por este gobierno, por el señor presidente de la República, mientras completaba el periodo anterior, se pretendía crear una serie de prestaciones, nuevas prestaciones sin sustento técnico, pero también tenemos, por ejemplo, lo que pasa con esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia que está vigente desde el 1 de octubre de 2025 y que tiene un sinnúmero de demandas de inconstitucionalidad y que está en trámite por parte de la Corte Constitucional, como por ejemplo permitir que el BIES realice una serie de nuevas operaciones financieras como actividades de reporto, es decir, que pueda, según estas actividades, pueda comprometer pignorar incluso, es decir, comprometer una parte del patrimonio para obtener una deuda. Entonces, partiendo de que ya esta institución tiene obligaciones con los asegurados, pues es muy complicado que se haya permitido esta serie de actividades. Pero más allá de permitir, ¿han habido ejecuciones también en este sentido? Ese detalle no le podría mencionar, no cuento con información actualizada sobre ese particular. Lo que sí les puedo mencionar es que está vigente, está previsto por la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que por cierto fue publicada en el Registro Oficial como Proyecto de Ley de Fortalecimiento, en esos términos, Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. Y adicionalmente, otro de los aspectos que tiene una incidencia en la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sí se refiere a que hay prestaciones que no están siendo financiadas de acuerdo con la normativa o que no tienen un financiamiento. Lo que pasa, por ejemplo, en el seguro de salud individual y familiar. Hay grupos
en este caso cubiertos, que no cuentan con el financiamiento para las atenciones. Me refiero, por ejemplo, a lo que ocurre con los hijos de los afiliados, los hijos menores de edad, hasta los 18 años, que tienen derecho de acuerdo con la Ley de Seguridad Social. Esto incluso fue extendido por parte de la Corte Constitucional a quienes estén o cuenten con una orden de autoridad competente para que tengan bajo su cuidado a un menor de edad. Entonces, pero sin financiamiento. Pero esto, área de la salud es realmente crítica. En esta semana, en este medio de comunicación, hemos abordado esa enorme crisis que existe en salud en general, con el servicio público, dentro del cual está el IES. Y es increíble la baja ejecución presupuestaria mínima. En el caso del IES es aún más baja que en el Ministerio de Salud, apenas un 11% de ejecución presupuestaria en infraestructura y medicamentos. Es una cifra fresca que estamos mencionando. Y así la red hospitalaria opera en un estado permanente de emergencia, con ejecuciones presupuestarias mínimas, un abandono crítico del primer nivel de atención. Cabe preguntar, ¿qué factores explican que aún con presupuesto asignado la ejecución sea tan baja y los hospitales sigan sin insumos, sin equipos, sin una adecuada capacidad de respuesta? Aquí en este ámbito me permitiría mencionar que la Organización Internacional del Trabajo, en el marco del Programa de Asistencia Técnica en Seguridad Social que proveyó al IES desde el 2018 y hasta el 2022, mencionaba que una de las falencias o uno de los nudos críticos del IES se refiere a la gestión institucional, a deficiencias en la gestión institucional que parten por el talento humano, por ejemplo, por los procesos de control internos, también podría ser incluso en este ámbito procesos de control externos, entre otros particulares. Uno de los aspectos que sí es muy importante y que de hecho fue mayormente debilitado por esta misma ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia se refiere a la estabilidad y mejor dicho, a la falta de estabilidad o a la mayor inestabilidad para los cargos de nivel jerárquico superior, los cargos directivos. Porque antes de esta reforma del 1 de octubre de 2025, por ejemplo, el director general, los directores de los seguros especializados eran funcionarios a periodo fijo. Tenían una duración en funciones de 4 años, pero ya en ese mismo momento generalmente esto no ocurría porque había cambios constantes. A cada momento que ingresaba un nuevo presidente del consejo directivo, por lo general había cambios, desde la dirección general hasta los distintos seguros especializados, entre otros cargos. Pero con esta reforma ya ni siquiera hay un periodo fijo. Pueden ser removidos en cualquier tiempo, sin que haya una justificación como tal. Esto genera un mayor debilitamiento, porque ya la OIT mencionaba que uno de los problemas, como lo refería anteriormente, era la presencia de administraciones pasajeras y generalmente poco técnicas, con poca capacidad de resultado, porque si no hay tanto tiempo para que pueda existir una mínima curva de aprendizaje, es muy complicado que pueda existir una planificación adecuada, una estabilidad en la toma de las decisiones. Además, abogada Borja, ha habido una gran cantidad de problemas en torno a la renovación del Consejo Directivo. Henry Llanes ha hecho varias denuncias respecto de cómo se ha venido desarrollando este proceso con algo que tampoco logra cumplirse de acuerdo a la norma establecida y sin duda alguna tiene un impacto en la gestión. Ese es otro factor muy importante y a la vez muy preocupante, porque desde el 5 de marzo de 2026, nuevamente, lo debo mencionar de esta manera, el Consejo Directivo en la vocalía de los asegurados está ocupada sin ningún sustento legal, en contra de la normativa. Ya pasó esto con el señor Richard Gómez Lozano y la señora Mercy Maldonado Galarza, porque en los dos casos, a través de acciones de protección, esta última acción de protección que fue presentada en este caso en Puerto Viejo y que fue concedida sin sustento normativo, la señora jueza se permitió aplicar
y ordenar la aplicación de una norma que ya no forma parte del ordenamiento jurídico desde el 1 de noviembre de 2022. Me refiero al decreto ejecutivo número 571, que ya no forma parte del ordenamiento jurídico, pero que fue aplicado y determinó que quien debía ocupar el cargo de vocal de los asegurados hasta completar el periodo para el que realmente el juez de Quevedo designó al señor Richard Gómez Lozano y a la señora Mercy Maldonado para que ocupen el cargo de vocal principal y suplente respectivamente de los asegurados, pues hasta que termine ese periodo. Pero, como lo menciono, sin ningún sustento normativo, nuevamente la vocalía de los asegurados está ocupada en contra de la ley. Y eso es algo muy grave, porque se trata del máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y la vocalía de los asegurados representa justamente a los afiliados, a los jubilados, y no puede ser posible. Es algo muy preocupante que a través de acciones de protección se llegue a establecer sin ningún fundamento jurídico quién debe ocupar el cargo de vocal de los asegurados. Y en esta problemática tenemos otro factor que es muy importante, porque la Corte Constitucional en enero del año 2025 declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de esta ley que mencionó que está vigente desde el 22 de julio de 2024. Este artículo 7 se refería al proceso de designación de los vocales principales y suplentes de asegurados y de empleadores ante el Consejo Directivo, y también al costo operativo. Se estableció que estuviera con cargo al presupuesto general del Estado. Esto motivó a que la propia Presidencia de la República, a través de quien era Secretaria General Jurídica de la Presidencia en esa época, presentara una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte. Y la Corte en enero declaró inconstitucional este artículo 7, lo expulsó del ordenamiento jurídico, es decir, ya no había en ese momento una norma para el proceso de designación ni tampoco el costo operativo. Por eso es que dispuso al señor presidente de la República que en el plazo de 6 meses, partiendo de que esto inició por o comenzó con una iniciativa ciudadana, una iniciativa popular normativa, pues presentara un proyecto de ley que regule el objeto de este artículo. Fuera del plazo, ya más bien en agosto, el señor presidente de la República presentó este proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, pero tal y como está vigente, únicamente se reguló lo referente al costo operativo, pero no se reguló el proceso de designación. Entonces, ¿cómo van a designar? Y en el caso del costo operativo, no fue regulado de acuerdo a lo que ordenó la Corte Constitucional, porque la Corte ordenó que para que fuera presentado este proyecto de ley debía contarse con un estudio de factibilidad financiera, un estudio técnico de factibilidad financiera, y con la identificación de la respectiva fuente. Al final, tal como está vigente esta ley, o como fue publicada como proyecto de ley, pues lo que está previsto es que los recursos provengan de lo que consta en la administradora general. Ahora, del IES. abogada Borja, no se sabe cuánto cuesta. Este desorden administrativo que se evidencia en el IES afecta a lo fundamental, lo más importante, y habíamos hablado del Fondo de Salud. ¿Qué pasa con el Fondo de Pensiones que usted ha estudiado a profundidad? ¿Cuál es el verdadero nivel de riesgo actuarial que enfrenta el IES el día de hoy? ¿Qué escenario tenemos? En pocas palabras, ¿se va a poder seguir pagando las jubilaciones en los próximos años? A ver, en este caso también tenemos otro inconveniente, porque la normativa de la Superintendencia de Bancos, la propia normativa del IES, disponen que los estudios actuariales deben ser presentados cada 3 años. El estudio actuarial más actualizado que está publicado en la página web del IES, porque pasó a conocimiento del Consejo Directivo del IES, tiene corte al 31 de diciembre de 2020. Estamos mayo 2026. Entonces, este es un detalle no menor, porque como establecido la Corte Constitucional, no se desconoce que en materia de seguridad social se pueda realizar ajustes o cambios en torno a los requisitos o condiciones para acceder a las prestaciones, para precautelar la sostenibilidad. Pero esto tampoco puede ser arbitrario, porque debe
o se debe contar con el respaldo, por ejemplo, de estudios actuariales actualizados y específicos. Entonces, este es un primer detalle. En este estudio actuarial que tiene corte a diciembre de 2020, sí se establece que la situación del Fondo de Salud, la situación del Fondo de Pensiones son bastante complicadas, son complejas, valga la redundancia, por varios problemas que comienzan con las falencias del marco normativo. Tenemos una ley de seguridad social que es preconstitucional. Varias disposiciones fueron declaradas inconstitucionales cuando estaba vigente la Constitución de 1998, al amparo de la Constitución actual también. Entonces, son una serie de inconvenientes a nivel normativo, pero también a nivel de gestión. Hay problemas ciertamente de índole financiera. Hay informes, también un informe de la Contraloría General del Estado, por ejemplo, del año 2017, en el que se analizó el impacto o los efectos de esta resolución número CD 501, que disminuyó la tasa de aportación a riesgos del trabajo al seguro de pensiones para incrementar la tasa destinada al seguro de salud, y que, como señaló el OIT, al final complicó a los dos fondos, a salud y a pensiones. Entonces ahí se mencionaba que se debía evaluar la evolución de esta resolución para evitar un escenario complejo en términos de sostenibilidad, pero ciertamente sería indispensable que el IES ponga en conocimiento de la ciudadanía la información más actualizada para ver cuál es el estado actual de cada uno de los seguros administrados, y esto debe estar acompañado por varias medidas en torno a un fortalecimiento de la gestión institucional. Pero, como lo menciono, tenemos problemas que parten desde la realidad de que la vocalía de los asegurados, y no es un tema menor porque se trata del máximo órgano de gobierno del IES, que toma decisiones en torno a la expedición de normas, a la fiscalización, y la vocalía de los asegurados pues lamentablemente está ocupada sin un sustento jurídico, porque así lo ordenó lamentablemente una jueza de Puerto Viejo. Y, por cierto, la audiencia de apelación, porque uno de los recursos de apelación interpuestos fue por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está prevista que sea realizada para el 19 de junio. Todavía falta tiempo para eso. Ahora, abogada, en medio de toda esta problemática, hay una propuesta del gobierno nacional de que el 0.5% de las aportaciones patronales que recauda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pasen al SECAP. El objetivo, según el gobierno y según le escuchamos al ministro del Trabajo, es fortalecer la capacitación técnica y profesional aquí en el país. ¿Qué le significaría esto al IES? A ver, sobre esas declaraciones del señor ministro del Trabajo y con otra entrevista que tuvo en Teleamazonas, pues ciertamente que se evidencia que fueron imprecisas. ¿Por qué fueron imprecisas? Porque hay que recordar que en la ley de creación del Servicio Nacional de Capacitación Profesional, del SECAP, por sus siglas, lo que inicialmente estaba previsto es que una de las fuentes de financiamiento se refería a una contribución, no aporte. Es una contribución del 0.5% sobre las planillas o los sueldos de los asegurados, y el IES se constituye únicamente como un ente recaudador. Este 0.5% no forma parte del presupuesto del IES, es un valor adicional, es una contribución para el financiamiento. Inicialmente estaba previsto de esta manera, del Servicio de Capacitación Profesional, pero a raíz de la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero, que es en el 2014, que es lo que se estableció en una de las disposiciones de este cuerpo normativo. Se estableció, porque antes, ahí me faltó mencionar este particular, el IES como ente recaudador tenía que depositar esos valores en la cuenta especial del SECAP, o que tuviera el SECAP en el Banco Central. Eso estaba previsto por la normativa. Pero a raíz de la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero, en una de las disposiciones se estableció que esta contribución del 0.5% que recaudada por el IES, pues debía más bien pasar
a la cuenta única del Tesoro Nacional como parte del presupuesto general del Estado. Esto debía ser realizado a partir del 1 de enero de 2015. Entonces, la declaración realmente era imprecisa por lo que menciono, porque más bien lo que se está planteando, porque hay dos proyectos de ley en la Asamblea Nacional sobre este tema, presentados por legisladores. Uno de ellos sí estoy 100% segura que es de ADN, me parece que la otra legisladora también es de ADN, de la Organización Acción Democrática Nacional, y lo que se está planteando es que se retome el esquema anterior. Es decir, que pase directamente al SECAP y ya no a la cuenta única Abogada del Borja, Tesoro Nacional. el tiempo se nos ha terminado prácticamente, pero quisiera hacerle una pregunta final. ¿Cómo mira usted, que está cerca del centro en donde se toman las decisiones, la capital de la República, la situación de corrupción en el IES? Pues hay documentos que hablan de que la corrupción drena hasta un 20% de los recursos del IES. Hay una externalización costosa, falta de inversión en equipos propios en contraste. ¿Qué tan determinante es este drenaje de fondos por la corrupción en el IES? Aquí en Cuenca, por ejemplo, es Vox Populi el hecho de que esa infraestructura que dejó Rosa Argudo, ex secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IES, continúa funcionando. Como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, es importante sobre estos temas generar mecanismos eficientes de control interno, ayudados o con soporte en la tecnología. La pregunta le agradecería que nos responda. ¿Cuál es su percepción sobre este tema, más allá de lo que debería ser? Un dato exacto sobre esto no le podría mencionar porque no cuento con información específica sobre ese particular. No le podría dar una respuesta sobre ese tema. Lo único que le podría mencionar es que ciertamente las falencias en la gestión institucional, hay informes, sí, de la Contraloría General del Estado que muestran que hay deficiencias o hay, sí, posibles irregularidades en procesos de contratación de insumos, de medicamentos. Eso es lo que le podría mencionar. No le podría dar o mencionar ningún aspecto adicional porque no cuento con información. Bien. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Un excelente día. Declaraciones de la abogada Patricia Borja. Ella es experta en temas del IES, autora de libros sobre Fondo de Pensiones del IES.